resultaron difíciles de digerir en el contexto de la emergencia nacional que está viviendo nuestro país. Entonces, Felipe, tú señalas, obviamente, en primer lugar a la crisis económica, el miedo a que se nos vaya la dolarización, la falta de ingresos, la contracción económica, o lo que dan en llamar la recesión económica, los retrocesos sociales, las amenazas del Cotopaxi. Vamos a tener casi inmediatamente después de esta generosa presencia del académico Burbano de Lara, la comparecencia del señor ministro coordinador de Seguridad Nacional, César Navas, y nos va a acompañar también el doctor Mario Ruiz, director del Instituto del Geofísico de la Politécnica. Entonces, por solidaridad, manifiesta el columnista, por respeto a quienes están sintiendo los efectos de la ceniza y la crisis, por la sombra que se cierne sobre sus vidas y su futuro, deberíamos generar un ambiente de unidad nacional. Qué importante es que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Unirnos, dice Felipe Burbano, y es lo que acabamos nosotros de destacar. Pero al presidente le importa, le preocupa esto de la unidad nacional, nos convoca a ejercitar ese comportamiento, o simplemente, como tú sostienes, más le preocupa su ego, su popularidad. Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Sí, bueno, esa columna era una reacción mía a la última sabatina y a esta actitud para mí desconcertante del presidente de la República de darle tanto espacio y tanto tiempo en la sabatina a su popularidad. Cifras en relación a su nivel de popularidad comparada con la de otros presidentes de la República, digamos, de otros presidentes latinoamericanos. Se pintó como el presidente que está en el cuarto lugar de mayor popularidad. Luego, un análisis, y yo no sé de dónde salían esas cifras, un análisis de cómo ha ido recuperando popularidad después de la caída de Julio, cómo Guayaquil y Quito se han convertido nuevamente, según él, en bastiones de la Revolución Ciudadana, y todo eso en el marco de un nuevo antagonismo, digamos así, que llena el universo simbólico del correísmo, que es esta idea esta confrontación entre los sufridores de siempre y los otros, que supondríamos los son del duelo, dice. Los alegres, ¿no? Entonces, esto es una lucha entre alegres y sufridores, entre contentos y sufridores. Esto me pareció un razonamiento, primero, que no venía al caso en el contexto de emergencia nacional que vive el país. Por múltiples causas. Por múltiples causas. Sí, yo digo, yo oí una conferencia, la semana anterior estuve en una conferencia sobre el riesgo que supone el Cotopaxi, y uno se queda asustado, se queda con miedo. Lo que eso significaría una eventual erupción del Cotopaxi. Eso es una catástrofe nacional, Gonzalo. Y en medio de esa amenaza, en medio de ese temor, el presidente hablando de su popularidad. Entonces me pareció tan desubicado ese discurso. A mí nunca me ha gustado el discurso del presidente Correa, pero me parece que en este contexto, en este momento, que él exhiba las cifras de popularidad y que haga con la popularidad, porque está bien que sea popular, ¿no? Eso ya, pero cómo hace un uso de las cifras desde una estrategia política que intenta restregarnos en la cara, ¿no? Miren lo popular que soy, mire cómo me apoya la gente, mire el respaldo que yo tengo, y ya sabemos lo que hay detrás de ese mensaje, ¿no? Sí. Somos más, somos muchísimos más, ustedes no tienen legitimidad para nada, ustedes no tienen interlocución que sea
que sea válida y volver sobre ese discurso de confrontación, de antagonismo, Gonzalo, ¿En qué consiste que a mí me la parecía hipótesis de espacios reconquistados a tanta velocidad, ¿no? Yo creo que es parte de la propaganda política, es parte de la estrategia del gobierno por señalar, digamos, la idea de que tuvieron un hueco en julio, que se produjo un bache de malestar, pero que hemos salido de ese bache. ¿Sí? Ya superamos ese bache. No había evidencias suscritas por agencias de encuestadoras, digamos. Yo no tengo evidencias, yo no sé de dónde salen los datos. Le han votado ya las agencias y les da un poco de recelo. Entonces no sé de dónde salen. Ya viene el mañana. No sé de dónde salen. Ya viene el mañana. Bueno, no sé de dónde salen esos datos, pero tampoco viene al caso, ¿no? Es decir, no viene al caso la idea de que salimos del hueco y hemos recuperado nuestra popularidad. ¿Y qué importa la popularidad? Este era un poco el final del artículo. ¿Qué importa la popularidad del gobierno en un contexto de crisis, de emergencia nacional? Si esa popularidad se utiliza para dividir, para confrontar, para negar derechos de participación, de opinión, de ejercicio de libertades a los opositores, ¿no? Entonces yo concluí ese artículo señalando que a mí me parecía que el presidente ahora le importa muy poco el Ecuador, que lo que importa es el poder, que lo que le importa es exhibir ese poder frente a la opinión pública y sentirse él seguro de que está en condiciones de aplastar a la oposición, si es que fuera el caso. Que si son las elecciones hoy día, él derrotaría 3-1. Entonces, Gonzalo, era un discurso que a mí me pareció fuera de lugar, fuera de tono, desubicado frente a la realidad del país, deshonesto frente a la realidad del país, y eso fue lo que me llevó a escribir esa columna. Felipe, pero el señor presidente el día sábado dejó ya en claro que definitivamente él ya no va a ser candidato de reelección ni cosa por el estilo, y más bien aludió al candidato de su gran movimiento, no dijo el nombre, pero ya nos dejó entrever que podría ser no uno de tantos como la canción de Enrique Guzmán, pues no, sino me da la impresión de que está fijándose en el ex vicepresidente de primera instancia de su dilatado periodo. Entonces, bueno, eso ya es un asunto particular, pero queda dicho este sábado que el presidente no está buscando la reelección, y peor, la indefinida. Lo que pasa es que le tienen pánico a la posibilidad de reelección del presidente. No tengan pánico, son tan mediocres que no va a tener que presentarme candidato, gracias a Dios, el 2017. No tengan pánico. Miren la paradoja. Es la enmienda que más le preocupa a ellos y la que menos me preocupa a mí, porque yo no quiero ser candidato y no voy a necesitar serlo, porque como van tan divididos y tan mediocres, que vencerá nuevamente el candidato de la Revolución Ciudadana, compañero. Exa FM. Es decir, entonces que sea más coherente y más consistente, que retire la enmienda. Si es que él es el menos interesado en la reelección indefinida, y si esa es una regla del juego político que va a dañar la democracia, porque este es el punto de la discusión de fondo, esa no es una regla que le conviene al sistema democrático ecuatoriano, ese es mi punto de vista, podríamos discutir. Y si él no quiere ser candidato a la reelección, si está harto de la presidencia de la República, si está cansado de la presidencia de la República, ¿por qué no retira ese proyecto? ¿Y por qué exhibe con tanta soberbia los datos de popularidad? ¿Por qué es tan importante para él su popularidad? ¿No? Entonces a mí me parece que no hay consistencia. No hay consistencia, hay un... Él siempre defiende su personalismo político, entonces. Él se cree indispensable. Él se cree absolutamente indispensable y se cree, digamos, y alimenta permanentemente, esta era la figura que yo utilizaba en el editorial, alimenta permanentemente la imagen de un caudillo imbatible. ¿Sí? Aquí no hay nadie que me derrote, ¿no? Y dice, y si no soy yo, será uno de mi movimiento. Bueno, me parece muy bien, eso me parece más democrático, que el proyecto se renueve y encuentre continuidad desde las filas de Alianza País. Pero el presidente se siente indispensable.
En la sabatina él dijo una cosa que ha repetido algunas veces. Cuando yo me fui en julio, cuando estuve fuera del país una semana, vino esta desmoralización del proyecto. Es tan indispensable el presidente Correa que él se va una semana del país y el proyecto se viene abajo, se desmoraliza. Entonces, estamos frente a un personalismo extremo, frente a un caudillo que quiere exhibir su poder mostrándose como imbatible. Nadie me gana, yo tengo una popularidad por encima de los niveles históricos, he reconquistado mis espacios políticos y puedo aplastar a la oposición el momento en que yo lo decida. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, para él, la presidencia se ha vuelto un juego de poder, un puro juego de poder y de exhibir ese poder. Y creo que eso nos está haciendo enorme daño en este momento, creo yo, en el que el país requiere otro tipo de conducción política, ¿no? Me menciona que el señor presidente en la última sabatina sí indicó el resultado de últimas mediciones. No sé si dio el crédito a la empresa que le parece, escuchemos, perfiles de opinión. A ver, lo que el presidente dice que sustenta esto de que él es el favorito, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Claro, el entorno de las personas y ciudadanos que aplauden es gigantesco, pero dentro naturalmente del recinto convocado a la sabatina. Ahora, veamos qué dice el señor presidente. El gran logro de la oposición fue bajarnos a 57% de apoyo nacional, que ya quisieran gobiernos que llevan 8 meses en el poder, nosotros llevamos más de 8 años. Pero básicamente por el ambiente de confusión que había generado tanta violencia, la prensa corrupta, etcétera. Y ya estamos en el 67% de apoyo popular, acercándonos a nuestros niveles históricos, que eran 70%. Somos el 4º gobierno más popular de todo el continente, incluyendo Caribe, incluyendo Estados Unidos, Canadá, son más de 40 países, y somos de los únicos 4 gobiernos calificados como muy bueno, como excelente. Labor del presidente Rafael Correa, Guayaquil es bastión de la Revolución Ciudadana. 75% de apoyo a la labor del presidente. Los sufridores, los que están en contra, que entiendan que solo son el 25%. Tienen derecho en democracia. No tienen derecho a imponernos su agenda política. Quito, si todo el mundo en Quito está contra Correa, se ha perdido la clase media. 74% a favor de la labor del presidente, 25% en contra. ¡Que viva Quito! Imagen nacional Rafael Correa, 69% agrado, 27% desagrado. Ese 27% tiene derecho a que le caiga mal. No tienen derecho a imponer sus caprichos. Así que seguiremos exactamente con el mismo estilo que hemos mantenido hasta ahora. Como dicen en el fútbol, equipo ganador no se cambia, pues, compatriota. Exa FM. Y ahí como le entendemos, equipo ganador no se cambia. Bueno, eso, Gonzalo, ¿no? Que la revolución, la conducción política de la revolución no va a cambiar. Ni el candidato. Pero más adelante dice que él no quiere ser candidato, ¿no? Que hay pánico en el Ecuador. Digamos, a mí me parece que son cosas muy bajas, ¿no? Sí, muy bajas en términos políticos, en términos ideológicos, en términos de orientación. Hay una concepción ahí de la política y de la democracia siempre como confrontación y antagonismo, a pesar de la dureza del último paro nacional, de la marcha indígena. Es decir, nada conmueve, digamos, a esta estructura del poder, nada conmueve, ¿no? O lo único que le conmueve es la idea de ser imbatible, de mostrarse imbatible, de que son más y de que son muchísimos más. Entonces yo creo que se le puede dar una condecoración al presidente de la República, decirle: usted tiene el 100% de la popularidad, le damos toda la popularidad, no hay ningún inconveniente al respecto, pero necesitamos otra conducción política frente al momento que está viviendo el Ecuador. Queremos certezas del manejo económico, queremos saber que la dolarización se va a mantener,
que va a haber un manejo razonable de la situación económica, cómo vamos a enfrentar los fenómenos naturales que se cienden sobre el país. Es decir, queremos una agenda mínima. No queremos saber que el presidente, ni que nos restringen en la cara que el presidente... Una agenda explicada por el propio presidente. Y con aspectos mínimos, ¿no? Con aspectos mínimos, con temas básicos. ¿Qué es lo que más le preocupa? Si te correspondería o un requerimiento de realización periodística te exigiría precisar cuál es el ambiente de expectativa que vive el país en términos de lo que quiere conocer la gente en este momento de confusión, de un doble discurso que está funcionando y que le tiene a la gente sin saber qué realmente pasa con los 4 desafíos más grandes que ha tenido la República en los últimos 100 años, diría yo, con todo esto del fenómeno del Niño en su máximo nivel, la erupción del Cotopaxi, tema que vamos a tratar a continuación con el señor ministro de Seguridad, la parte económica, la contracción económica. Se reúnen ahora sí en todas partes a simplemente debatir en dónde vas a ubicar tus 4 reales, como dice, eso están haciendo gente de la clase media que estaba dedicada o por lo menos preparando un emprendimiento para un futuro que no lucía así tan terrible, tan dramático como el que este momento estamos nosotros tratando de asimilar y de entender, ¿no? Coherencia, consistencia en lo que se dice, en lo que se hace. No puede ser que por un lado el gerente general de Petroecuador, el señor Pareja Yaruzeli, diga que hay que reducir el personal en Petroecuador, que hay que reducir gastos, que los presupuestos del sector público se van a ajustar, y que por otro lado el gobierno anuncie el inicio de la construcción de 3 plataformas gubernamentales que le va a costar $300 millones. Eso no me parece que es consistente. Tampoco me parece consistente que el presidente diga que el tema de las enmiendas constitucionales que menos le preocupa es el de la reelección indefinida, y por otro lado diga que estamos con pánico, que estamos con pánico frente a una eventual y muy sufridos. Reelección suya, y muy sufridos. Que haya consistencia con las cifras, que haya consistencia con la situación del país, que haya objetividad con la situación del país. Eso es lo que se le reclama. Se reclama coherencia, se reclama un discurso más solidario con el contexto nacional. No un discurso que exhiba el poder, que restriegue el poder, ¿sí? que le presente a él como un caudillo, insisto, imbatible. Eso no necesitamos, no necesitamos. Entonces creo que se está produciendo lo que tú dices aquí, un doble discurso, ¿no? Un discurso a las masas, un discurso desde la tarima, que repite el mismo argumento, y por otro lado un país que está desconcertado, que tiene temores múltiples sobre su futuro. Este último país al que lo describes con acierto, le huye el presidente. No quiere tocar. Yo creo que le huye. Yo creo que el presidente tiene pánico de sentir que el país se le va de las manos, de que no tiene tanta popularidad como él cree tener, que su movimiento es mucho más débil de lo que se pinta, de que el escenario económico, social del Ecuador es mucho más crítico de lo que él se imagina. Entonces me parece que el que tiene pánico a mirar la realidad fuera de esta idea de caudillo imbatible es el propio presidente de la República. El señor director de Pavel Muñoz, el director general de Semplades, ha responsabilizado a los medios de comunicación por la decisión presidencial de postergar para el próximo año
la anunciada reestructuración del Estado. Esa es otra inconsistencia. Es que yo creo que están jugando, yo creo que no saben qué hacer, no saben por dónde moverse. Anuncian la optimización institucional del sector público. Entonces, la reacción de la sociedad es: aquí va a haber un ajuste de este enorme aparato estatal creado por la Revolución Ciudadana. Y enseguida salen y dicen, este es un proceso normal en el que estamos inmersos todos los años. Sí. Y ahora anuncian que ya no va a haber este programa de optimización institucional y responsabilizan de eso a la prensa. Entonces, molesto, Pavel, ¿no? ¿En qué está? A mí me da mucha pena que haya sido el maltratamiento de los medios de comunicación el que le haya llevado al presidente a que tome la decisión de que este año ese tema no lo topemos, lo hagamos en el próximo. Nuevamente, esa también es una decisión que se la puede tomar, dado que es un tema rutinario. Quisieron asociar esto con el tema de la coyuntura económica, quisieron asociar esto con el cierre de ministerios, quisieron asociar esto con despido de gente, y lo que hicieron es dañar nuestro trabajo. Exa FM. Demagogos, inconsistentes y, digamos, tienen una dificultad para asumir plenamente la responsabilidad de sus acciones. Responsabilizar a los medios de comunicación, al maltratamiento que han hecho los medios de comunicación frente al tema del Estado, la postergación de esta decisión, es no asumir con seriedad y responsabilidad sus decisiones. Doctor Felipe Urbano de Lara, muchísimas gracias por esta concurrencia. Y también por la crónica de opinión que debe de alguna manera haber recibido apoyos y haber recibido también desacomodos, molestias a muchísima gente. Ahora